está delante de nosotros, va a dar la vuelta para mirarles a todos ustedes y despedirnos luego de ella, que va a entrar en su templo y ahí nos esperará todo el año, el resto del año, para cuando queramos y podamos venir. Peregrinos todos y devotos de la Virgen de los Milagros, estamos de fiesta, ya se ve, ya se nota, é a festa da nosa nai. Pero chega o momento da despedida nesta gloriosa novena na honra da Nosa Señora. Estos días ella nos ha acogido, nos ha hecho experimentar el gozo del encuentro con la Madre. Como María peregrina, tantos han peregrinado, tantos habéis peregrinado estos días al santuario. Y como María peregrina, todos vamos peregrinando por este mundo hacia el encuentro del Padre. Bienvenidos a los lugares tan dispersos y distantes. Han venido andando, ya sea en vehículos, y todos le decíamos con Leticia, vivos contra ti, Señor. Somos peregrinos, lamentos de amor, ya nos desde aquí, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor ante ti. Hemos hecho realidad el tema de este año, Ourense en misión con María, que nos lo han presentado los sacerdotes predicadores y en especial el señor obispo, para que hagamos vida en nosotros. Este encuentro especial con la Virgen de los Milagros lo experimentan y lo celebraron las parroquias vecinas que peregrinaron con el Rosario de la Aurora de los pueblos de aquí al lado. Todos han tenido la oportunidad, todos los peregrinos, de experimentar el gozo del perdón de sus pecados a través del sacramento de la penitencia. Y hemos celebrado la fiesta del cristiano, como no, la Eucaristía. 9 misas diarias para dar mayor oportunidad a todos, celebrarlas con solemnidad. Nos ha animado y alegrado el encuentro con familiares, amigos, vecinos y otras personas. Nos ha animado esta maravillosa tradición que hemos de transmitir viva de la misma manera que la hemos recibido. La hemos recibido de nuestros antiguos, de nuestros padres, de toda la familia que ha ido antes que nosotros y ha venido peregrinando hasta aquí. Ella ha sido y es el centro de todo. ¿Cómo no? La Virgen María, Madre de Jesús, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, la Virgen de los Milagros, que está radiante hoy, esta mañana, viéndonos a nosotros y a su Padre. Además, tenemos la suerte de que el día nos acompaña, no como ayer, que fue tremendo. Por eso le hemos rezado. Y hemos cantado tantas veces, bendita tú entre las mujeres. Le hemos pedido, llevo a Garino nos echa la delicia de vivir. Y le seguimos diciendo, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Hoy es el día de su fiesta. Y hemos querido estar todos con ella, todos como una gran familia que rodea a la Madre, y a quienes no les ha importado ni la distancia ni las dificultades de los caminos, incluidas las lluvias, etc. El encuentro con la Madre lo merece todo, lo compensa todo. Todos han querido traerle algo, obsequios de todo tipo, pero especialmente aquellos que no se ven, porque son íntimos, son del corazón de cada uno. Pero otros sí que se ven como las flores, las velas, los videos, las canciones, los dedos y hasta las lágrimas. Pero ella, como nai generosa, non deixa a ninguén ir alén. Moitos deben un gran regalo do perdón dos pecados, como xa dixemos. Outros, todos levan a palabra de vida, de ánimo, de amor, de alegría, para meditarla e para facer a vida. Le hemos hablado a María de tantas cosas, cada uno lo sabe, de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de los que vinieron, de los que no, de la necesidad que haya vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y que se mantengan los que están. Le hemos insistido en esta petición porque nos es muy necesaria en la Iglesia diocesana. De los enfermos y mayores también les hemos hablado, de las dificultades económicas de muchas familias y de toda nuestra Iglesia diocesana, de Galicia, de tantas cosas tantas. También hoy queremos unirnos a tantos peregrinos, a tantos cristianos en otros lugares de España y sobre todo de Galicia,
en santuarios, en parroquias, en ermitas, también están celebrando esta fiesta de la Natividad de la Virgen María. Pero, queridos peregrinos, lo que se hizo aquí en estos días no se hizo solo. El esfuerzo de cada peregrino fue completado por muchas personas que aquí prestaron sus servicios a diario, más de 60, además de los medios sociales y civiles. Hemos contado con la presencia muy especial del señor obispo y su vicario durante todos estos días de la novena. Y por eso quiero dar gracias a Dios en primer lugar, claro está, ante todo, y a la misma Virgen de los Milagros que nos han permitido llevar a cabo con normalidad estos días de la novena en su honor, salvo, hubiera salvo el fallecimiento de aquel peregrino ayer tarde. A él, a ella, se lo encomendamos. Quiero extender nuestro agradecimiento a todas las personas que de un modo u otro han ayudado, colaborado, contribuido para el mejor desarrollo de toda la novena, de muy diversas maneras. A todos, sí. Que todos sientan nuestro agradecimiento y permítanme que por esta vez no especifique a nadie. He de resaltar que el día 6 de septiembre de 1934 tuvo lugar la coronación de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros. Eso quiere decir que estamos celebrando los 50 años del acontecimiento, como se nos dijo al principio de la Eucaristía, después del señor obispo en la homilía. De ahí todo lo que nos acaba de presentar, como apertura del año mariano. Hagámosle caso, aprovechemos esta oportunidad que es para nuestro bien, para gloria de Dios y para mayor honra de María. Aprovecho este momento para despedirme de ustedes como redentor del santuario, que dejo en buenas manos, las manos del padre Rafael Muñoz Vicario, que fue el anterior rector. Ya han visto y oído todos estos días aquí, en el santuario y en los medios de comunicación. Pero amigos, tiene que llegar al final de nuestro acto. Por eso, con entusiasmo y con emoción, preparamos nuestro ánimo, nuestras voces y nuestros pañuelos para despedirnos de Misa de los Milagres y le decimos con confianza y con fuerza: ¡Viva Misa de los Milagres! ¡Viva! ¡Viva Sant'Ignazio Romero! ¡Viva! ¡Viva los devotos y peregrinos! ¡Viva! Que la Virgen de los Milagros nos acompañe siempre en nuestro caminar y que podamos volver a vernos aquí el año que viene. Por eso, antes de cantar el himno con el que solemos terminar, le cantamos y le rogamos: ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María.
sigamos pasando feliz